social, ¿no? Y facilitar esa forma de comunicación. Obviamente tú sabes, si yo te digo rojo, y ya sabes a qué me refiero, ¿no? ¿Y por qué justamente se puede dar eso, ¿no? Porque como seres humanos y somos de la misma especie, tenemos unas estructuras biológicas muy similares, y por eso nuestra percepción, o cómo conocemos, se da de una forma muy similar, ¿no? Ahora, ¿por qué se podrían crear entonces los grandes conflictos y problemas filosóficos y religiosos y científicos, ¿no? Si hasta ese momento todo parece que, digamos, va sobre una recta razón, como le decimos en filosofía. Aristóteles esto le decía la recta razón, ¿no? La recta razón a poder utilizar el lenguaje y a poder actuar de acuerdo a nuestro aspecto empírico, ¿no? ¿Y dónde se pierde esta recta razón? En el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Muchas palabras que no tienen una referencia. Como nosotros veíamos, el lenguaje es una convención social que se da primero por el aspecto de percibir, ¿no? Pero si no hay una referencia directa y clara, ¿no? Podemos hablar de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero si cada uno tiene la diferente idea de Dios, ¿no? Cada uno le ha dado diferente referencia a la palabra, hay un tremendo problema filosófico religioso en este momento. Ahora, si cada uno o alguno de ustedes utiliza la palabra Dios y no le da referencia, sino que simplemente es un conjunto más de palabras, y esas palabras tampoco tienen una gran referencia, también se crea un problema, porque es una palabra vacía. No es una palabra que tenga una referencia y un sustento, ¿no? Y por eso yo podría ir un poquito englobando en esto la filosofía, ¿no? Es un ordenamiento del lenguaje, básicamente. Porque si estamos ahorita dialogando, ¿no? Estamos utilizando el lenguaje para la reflexión, esta reflexión misma es justamente la redefinición y el reordenamiento de estas palabras, buscándole una referencia a cada palabra, ¿no? Obviamente, como lo decía, viéndonos en nuestro aspecto empírico. En filosofía siempre se habla de, ustedes han escuchado las dos grandes posiciones, que es el racionalismo y el empirismo, ¿no? Y el punto medio, que es el intelectualismo, ¿no? El intelectualismo, que en este caso vendría a ser ese nexo que hay entre el aspecto empírico, lo que percibimos, y el aspecto racional. Yo puedo poner un ejemplo, ¿no? El aspecto empírico es que cada vez que yo tomo alcohol, empíricamente yo siento, o sea, hay una sensación ahí que me afecta el cuerpo, ¿no? Racionalmente yo voy a tomar la decisión y igualmente todo lo que tenga sustancias yo las evito, simplemente. Es de la forma como trabaja la recta razón. Entonces, incluso a eso se le podría dar una especie de una definición de una vida virtuosa, ¿no? Vivir, digamos, con los instintos, pero guiados por la razón, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? También se habla de los vicios, ¿no? Lo que es la filosofía de los vicios, y Aristóteles también lo hablaba mucho, Platón también lo hablaba mucho, muchos han tocado este tema. El vicio viene a ser una especie de embriaguez, ¿no? Y una embriaguez es cuando nosotros abandonamos el aspecto empírico o abandonamos la razón, una de las dos. A veces abandonamos la razón porque estos instintos se desbordan, pero ya no guiados por la razón, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos hambre y a pesar de que sabemos racionalmente que no debemos comer eso porque eso nos puede caer mal, entra una especie de embriaguez y las personas se descontrolan y comen y después se arrepienten incluso, ¿no? El mismo cuerpo les avisa que no tiene. O sea, podríamos hablar ahora de lo importante que es la razón, pero la recta razón, pues, ¿no? O sea, la verdadera razón. No una razón que ya se ha determinado de cierta forma o ya tiene ciertas ideas establecidas, pero simplemente es una razón que se va guiando de acuerdo a lo que empíricamente uno va pudiendo notar, ¿no? Y ya se va estructurando las ideas de esa forma. Y obviamente en una permanente búsqueda o ir desmenuzando constantemente cada idea estructurada, ¿no? Desestructurar las ideas para ver si las palabras tienen la referencia adecuada, ¿no? Ahora, lo interesante ¿no? del conversatorio es las diferentes ideas que le podamos dar nosotros incluso al trascendentalismo, ¿no? Acá incluso Eduardo, que es compañero mío de filosofía, sabe el tremendo conflicto que hay entre el trascendentalismo y lo inmanente, pues, ¿no? Digamos, en la religión, por ejemplo, el Dios trascendental es el Dios que está fuera, ¿no? de todo el mundo, de todo esto, de todo lo que se ha creado, y el Dios está aparte. El Dios que es inmanente a todo eso es el Dios que está dentro, y ya se hablaría del panteísmo, ¿no? Pero en otros aspectos, nosotros primero tendremos que plantearnos si nosotros podemos trascender de nuestra mente. Eso es algo muy curioso porque nos ponemos a pensar algo también, y es algo de lo que hablábamos, ¿no? Las formas, los colores, los sonidos, los sabores,
todo esto que nosotros hemos percibido, en base a eso nosotros armamos ideas ya mucho más complejas, digamos, todo este aspecto empírico, si esto existe fuera de nosotros, ¿no? Las formas pueden existir fuera de nosotros. Nosotros para poder ver las formas necesitamos luz, ¿cierto? Obviamente necesitamos luz. Ahora, para poder determinar una música, ¿no? La música misma, los griegos también hablaban mucho sobre la música, obviamente también necesitamos ir determinándolo en base a lo que vamos persiguiendo, pero si uno se pone a pensar eso, en todo lo que vamos a ver, las formas y la música y todo esto, podríamos llegar a pensar, y obviamente lo vamos a desmenuzar, que fuera de nosotros no existen las formas. Cuando se habla, por ejemplo, de la geometría sagrada, cuando los egipcios hablaban sobre eso, podríamos llegar a pensar que lo que se refería a que esa geometría solo está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y la música también solo está dentro de nuestra cabeza, la música de la que se estudia. Lo que se estaba conociendo era los límites de nuestra mente, explorar nuestra mente en vez de preocuparnos por explorar lo que está afuera. Obviamente es imposible explorar lo que está afuera porque nunca lo vamos a saber. Y ese es justamente el tema que voy a abordar ahora, ¿no? En el caso de un ejemplo, ¿no? Cómo se da lo que es la visión, pues el tema de la visión, ¿no? Y cómo se forman las imágenes acá. Obviamente la luz tiene rayos, pues, ¿no? Y los rayos confrontan, hay un choque de los rayos en los ojos mismos, ¿no? Es una cavidad oscura. Materia contra materia. Materia contra materia. Luego, pasa lo que es la retina, bueno, los bastones, viene la fobia central, que es ¿no? La fobia central, la autora, donde es el lugar donde más se discrimina todo esta especie de prueba, ya llega esa cosa, nuestro conocimiento ya llega como lo conocemos nosotros como imagen. Igual pasa con el oído externo, oído medio, oído interno, y se van dando lo que son los sonidos, ¿no? Pero fuera de nosotros es lo mismo. Donde se transforman imágenes en sonidos, es acá adentro. Lo divide, nuestros sentidos lo dividen y todo eso. Fuera de nosotros es exactamente lo mismo. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Si tú representarías, por ejemplo, la vista, tú representarías el oído, tú representarías el olfato, bueno, y así sucesivamente, y yo te puedo hacer así y tú vas a ver como el movimiento, pero ese movimiento para ti es sonido, y para ti es algo que puedes estar oliendo, ¿te das cuenta? Entonces podemos darnos cuenta que las formas, los olores y todo eso solo está acá adentro, pues, ¿no? Es una algunos filósofos lo llaman como una intersubjetividad entre los seres humanos. Los seres humanos podemos valernos de esta intersubjetividad por el hecho de tener una estructura similar entre todos nosotros. Compartimos nuestra estructura es muy similar. Kant, ¿cómo lo buscaba esto? Él decía, bueno, nosotros compartimos estructuras mentales, pues, ¿no? Pero de alguna forma lo que nosotros tenemos es una similitud en nuestra estructura biológica por ser de la misma especie. Como también lo pueden tener otro grupo de animales, pues, ¿no? Obviamente los animales no se están preocupando en qué es la realidad ni nada, simplemente ellos viven como tienen que vivir, ¿no? Y la situación pasaría más por nosotros en eso mismo, no preocuparnos por el orden que puede estar, trascender nuestro conocimiento, pues, ¿no? Obviamente nosotros conocemos solo lo que conocemos, van a estar de acuerdo conmigo ustedes con eso, ¿no? No conocemos lo que no conocemos solo lo que conocemos, ¿cierto? Es lógico. Entonces hay que preocuparnos por lo que conocemos, no por lo que no conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Lo que está acá adentro. Yo no conozco nada que está fuera de mi cabeza, solo lo que está acá adentro. Las formas, como lo vuelvo a repetir, las formas, los círculos y todo eso, están solo dentro de nuestra cabeza, como resultado de todo el proceso cognitivo que nosotros tenemos mediante la vista, mediante el oído, mediante los sentidos, ¿no? En general de sentidos. Se crea un orden, ¿no? El cerebro mismo tiene esta facultad de ir ordenando. Y ¿cómo lo vamos a notar, no? Un bebé, por ejemplo, puede distinguir los colores antes de darles nombre a esos colores. Reconoce el color, o sea, si el bebé ve el rojo y después vuelve a ver el rojo, ya va clasificando los colores, o sea, ya sabe que el rojo es rojo, el verde es verde, el azul es azul, igual la forma, sin necesidad de aprender un lenguaje incluso. El lenguaje el cerebro tiene ciertas particularidades, ¿no? Estructurales, biológicas, y esa es la forma de cómo nosotros conocemos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué conocemos así? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros estamos hechos así para conocer así? En realidad la respuesta no pasa para darle una respuesta a eso, sino la respuesta pasa y si conocemos así para vivir naturalmente así, pues, ¿no? El águila puede tener una gran vista porque su misma biología le pide que tiene que comer de cierta forma y vivir de cierta forma y crecer de cierta forma, pues, ¿no? Igual pasa con otro tipo de animales, pues, ¿no?
igual en este caso pasa con nosotros, pues, ¿no? Que esta misma estructura, o sea, llegar a este punto de nosotros indagar en cómo conocemos, antes de preocuparnos en qué trasciende a nosotros, es el hecho de poder nosotros guiarnos, bueno, les comento, ¿no? Como lo que decían los históricos, ¿no? Los históricos hablaban de una razón universal, pues, ¿no? Se referían a un orden que ellos desconocían, porque la razón individual desconoce ese orden, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una razón, pues, ¿no? Un pequeño destello de esta razón universal, pues, ¿no? Entonces, nosotros guiarnos de nuestra razón individual, pero la razón, a la que me refería con la recta razón, o sea, que no se pierda el aspecto empírico, sino que vaya de la mano, o sea, no perder ese punto, en el caso de las palabras, por ejemplo, darle referencia a cada palabra, sería básicamente continuar con este orden que puede haber que traspase a nosotros, pues, ¿no? Ahora, tampoco quiero hablar de este orden como que yo estoy ya clasificando lo que no conozco, porque obviamente no puedo clasificar lo que no conozco, ¿no? Yo solo lo clasifico lo que conozco, solo puedo darle orden que conozco. Podría darle un sinónimo tal vez a este orden universal. El sinónimo tal vez sería no sé, ¿no? Es el que más adecuado me parece. No sé o lo desconocido simplemente. Pero yo creo que, y justo como lo decía Sócrates, ¿no? Sócrates seguramente ustedes han escuchado, siempre hablaba de la verdadera sabiduría. Comienza justamente por reconocer lo que ignoramos, pues, ¿no? Y lo que ignoramos es lo que no conocemos. ¿Bien? Entonces, sí. Perdón, no sé. No es porque he venido tarde, pero conocer. Sí. ¿Qué es? O si implica un porqué o un para qué. Pero sobre todo eso. Mira, gracias por presentar en serio, porque tú me has ayudado bastante justamente a lo que yo quiero llegar. Tu pregunta tiene bastante sentido, pues, ¿no? ¿Para qué quieres conocer? Porque obviamente tú me estás preguntando por conocer. Claro, bueno, para mí... ¿O a qué le llamas? Dame una referencia. Ya, a ver, es que yo creo que hay dos paradigmas del conocimiento. El conocimiento de un para qué, bueno, hablando pragmáticamente, yo conozco la naturaleza para transformarla. El conocimiento, ¿por qué? El conocimiento que inventamos abstractamente nosotros. El sujeto conocente inventa seres trascendentes a sí mismo. Por ejemplo, el hecho de que existe una realidad fuera de todos nosotros. El materialismo es un porqué, pero eso solo queda ahí en teoría. Lo otro es pragmático. Dos formas de conocer. Claro, es que una es emparentada sobre todo con lo metafísico y lo teológico, y la otra con el aspecto utilitario. Sí. Reducir toda la filosofía a un hacer algo. Claro. Y el otro es sobre todo quedarse en esa esfera abstracta, y de ahí elaborar los sistemas, como los de Hegel, por ejemplo. Claro. Y bueno, estas dos formas de conocer, creo yo. Bueno, yo las entiendo. Claro, está bien. Mira, yo no puedo estar en nombre tuyo, lo que has dado es una referencia a la palabra y justamente es una gran demostración de por qué no puede haber discusiones en el lenguaje. O sea, tú a las dos formas de conocimiento, al por qué le llamas a lo que no conocemos, y al para qué le llamas a lo que sí conocemos y lo buscamos en utilidad, obviamente, ¿no? Sí. Mira, es una buena forma de tal vez ponerse de acuerdo, ¿no? En realidad es justamente lo que yo me refería ahora, ¿no? Los problemas filosóficos no existen. Los problemas filosóficos son problemas con el lenguaje, ¿no? Alguien me puede decir, lo que estás haciendo está mal. Para ti lo que estoy haciendo está mal, ok, ya sé que te refieres, ¿a qué te refieres con mal entonces? Cuando tú digas mal, eso es lo que yo estoy haciendo, solucionado, se arregló el problema, ¿no? Y vamos definiendo palabras de esa forma, pues, ¿no? Porque como tú te has dado cuenta... Sí. Digo, claro, eso lo dijo Wittgenstein, creo. Wittgenstein, exactamente. Pero hay algo que Camus criticaba mucho de ese pensamiento, y es el hecho de que él creía que el pensamiento esencial del ser humano era la muerte. Y por ejemplo, ¿cómo reducir la angustia del ser humano a un problema de lenguaje, a una interpretación de términos? Él decía es que hay algo más
y es el hecho de que existe una angustia trascendental, una angustia por la necesidad de no morir, por ejemplo. No sé, es curioso lo que tú dices porque yo siempre he tenido un gran problema con la filosofía. Bueno, no sé si es un gran problema, pero sucede algo, ¿no? Que cuando no está el escritor y tú solo lees el libro, cada palabra puede ser tomada de millones de formas, de muchas formas. Justamente la palabra, por ejemplo, trascender puede ser tomada en muchas formas. ¿Qué tipo de trascendentalismo? La palabra necesidad también puede ser tomada en muchas formas. Dentro de lo que tú estás planteando ahorita, puedo tomar unas 4 palabras y justamente hoy es necesario, creo, ¿no? Pero buscar una referencia a cada palabra para poder entender tu pregunta. No sé si me dejo entender. El punto es ir dándole referencia a palabras y por eso es necesario. Hay muchos escritores, filósofos que no han escrito, ¿no? Sabemos que Sócrates, por ejemplo, no ha escrito, ¿no? Y no escriben justamente por este gran conflicto que puede haber entre el escritor y el poder hacer entender realmente sus ideas. La finalidad de la filosofía, a diferencia de otro tipo de literatura, es que la filosofía tiene como finalidad hacerse entender. Y tal vez el otro tipo de literatura no exactamente. Se trata de buscar lo más claro posible. Pero aún así, si el escritor no está presente, entonces se abre un gran debate en decir, oye, ¿a qué se refiere él con vida? ¿A qué se refiere con medio? ¿A qué se refiere con infierno? ¿A qué se refiere con humanos? ¿A qué se refiere con mundo? ¿A qué se refiere con un planeta, universo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con mundo? Solo a lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. Entonces, no sé si me dejo entender a eso. A veces es muy complicado citar literalmente, pues, ¿no? Está bien tal vez tomarlo, me parece, como referencia, pero siempre tratando de, por lo menos uno desde su punto, dándole referencia a cada palabra y cada idea, totalmente, para que no entre confusiones. Pero de todas formas igual me hace bien válido lo que estás diciendo, porque es una buena forma de demostrar por qué es tan importante darle referencia a las palabras y demostrar también por qué los palabras no trascienden del lenguaje, ¿no? Y justamente lo que yo les decía a ellos es que nosotros primero conocemos empíricamente las formas y los colores y luego utilizamos el lenguaje para representarlos en una comunicación entre todos nosotros, pues, ¿no? Y nos entendemos obviamente porque tenemos estructuras similares, conocemos de la misma forma, todos vemos al rojo como rojo, cierto, igual algunas distinciones hay siempre, ¿no? Y justamente no podrían haber distinciones, no podrían haber diferentes puntos de vista, justamente porque estamos hablando de lo que percibimos, no hablamos de nada más. Si hablamos de algo que no percibimos, entonces es una palabra vacía, es una palabra que no se guía por la recta razón, o no se guía por la misma naturaleza de cómo conocemos nosotros mismos, ¿no? Tal vez un poco se refiere, tal vez se refiere un poco a esto, no lo sé. No lo sé porque no lo tenía al frente, no lo podía preguntar tal vez palabra por palabra a qué se refiere. Pero obviamente tampoco estamos acá por el mismo tiempo para poder redefinir cada palabra, ¿no? Sino para dar en términos generales poder dar esta idea, ¿no? Que estos problemas no trascienden del lenguaje. Realmente no trascienden del lenguaje. Los problemas en un diálogo, en una conversación, no trascienden del lenguaje. Obviamente, alguien me podrá decir, pero ¿qué pasa si hay un daltónico, pues, ¿no? Y podemos discutir entre un rojo o otro color. Está bien, pero es como tal vez discutir con alguien que no tiene la facultad de verlos, ¿no? Yo no voy a poder hablar sobre, no voy a poder discutir sobre, no tendría sentido discutir, ¿no? Ahora, justamente el otro día, bueno, yo soy arquitecto, enseño en una universidad, en una época estuve por la UNSA. O sea, que al final para ponerse de acuerdo en un diálogo o algo, ¿con qué definición de trascendencia están trabajando? Exactamente, eso es. Porque, por ejemplo, en un blog justamente encontré arquitectura trascendental. Entonces ellos estaban hablando de la arquitectura trascendía porque destacaba históricamente, tenía méritos, etc., ¿no? Esa es una definición. Pero también hay otra definición más técnica especializada que es dentro de la arquitectura religiosa. Es una especialidad de la arquitectura, en los que hacen iglesias, etcétera, diseñan templos, todo eso, y ellos ven también la trascendencia por ahí, ¿no? Es otra acepción de claro. Yo tal vez, obviamente el trascendentalismo se puede ver de tantas formas, ¿no? Una palabra que tiene muchas usos, pero tal vez en el trascendentalismo, yo puedo estar muy acorde al trascendentalismo, y yo creo que los filósofos hablan de un trascendentalismo que va más allá de las palabras, que se va directamente hacia el cómo conocemos ese lado empírico, o sea, desde, digamos, que la razón se guíe y no le suelte la mano al aspecto empírico, a lo que siente el cuerpo, ¿no?
Ahora, si no, bueno, se supone que hay una especie de bloqueo y se pierde pues, esa conexión, ¿no? Pero el trascendentalismo, justamente, que va más allá de nuestra mente, estamos hablando de un trascendentalismo desconocido. O sea, ir más allá de lo que conocemos. Yo no puedo ir más allá de lo que conozco porque solo conozco lo que conozco, obviamente. Yo no conozco lo que no conozco, es justamente lo que mencionaba. Si no conozco lo que no conozco, entonces yo no puedo hablar de un trascendentalismo que no conozco. Entonces, obviamente voy a hablar de... Entonces, ¿qué es lo que uno que tiene que traer? ¿Cuál es la forma de trascender? Pues, ¿no? Cuando se habla de un trascendentalismo filosófico para mí, trascender las ideas estructuradas, desmenuzar las ideas estructuradas y poder ver a qué se refieren esas ideas, porque al final las ideas estructuradas son palabras y cada palabra tiene una referencia y justamente esa referencia es el aspecto empírico nuestro, pues, ¿no? Las formas y todo eso, ir desde las formas, ir desde la música misma, ¿no? Pero obviamente teniendo en cuenta que esto no está más allá de nuestra mente, pues, ¿no? Si viene un elefante y toca esto mismo que yo estoy tocando ahora, no va a existir esa forma, no va a existir esta textura, ¿no? Tal vez no va a existir ese olor, o los mismos colores que puede haber. Como yo digo, es muy interesante porque los seres humanos al compartir, bueno, al tener similitud en estructuras biológicas, mentales, ¿no? Cerebrales, podemos ponernos de acuerdo, pues, ¿no? Porque nosotros vemos las formas de una manera similar. Por eso que el lenguaje se puede dar entre los seres humanos y por eso que no cabe esta situación de problemas filosóficos. A mí no me entra mucho en la cabeza esto que haya problemas filosóficos que no te trasciendan, pues, toda la humanidad, porque tal vez el problema se crea con el lenguaje. Cuando no hay lenguaje no hay problema. Claro, ahora eso admite, como decir, una postura ideológica y filosófica. O sea, el problema es que, digamos, o sea, yo siempre tengo un punto de vista como contar el universal, la filosofía universal. Entonces, al final, cada quien va dando su posición, su ideología, etc. Y parte por ahí también cómo entiende las cosas. Exacto. Un ratito, un poco para los que ustedes dos llegaron tarde, la dinámica era media hora cada ponente, pero todas sus preguntas más bien, sí, más bien está sirviendo de ayuda, solo que para un poco seguir el orden, pero sí, les agradecería que todas las preguntas les vayan anotando. Si alguien quiere un papel, yo les puedo dar para que no se vayan, y luego, terminada la media hora de cada ponente, ahí intercambiar todas las preguntas o seguir, ¿no? Porque por ahí se van generando debates interesantes o suma de ideas interesantes. Entonces les agradecería un poco esto para... pero de todas formas igual yo agradezco mucho porque había bastantes esas preguntas sobre esas intervenciones. Y incluso para poder ir aclarando algunas cosas que tal vez no podía aclarar, el tema ¿no? de crear cada uno sus propias ideas, ¿no? Será que cada uno tiene sus propias ideas, pero ¿cómo es posible que cada uno tenga sus propias ideas si que no justamente se hablaría de que sí hay problemas filosóficos, entonces, ¿no? Si cada uno tiene propias ideas? Pero al mismo tiempo, el plantear esto, ¿no? Que no hay problemas filosóficos, no estamos planteando ninguna idea clara, o sea, no estamos diciendo cómo es la verdad, no estamos diciendo qué es la verdad, lo que estamos diciendo es que el único requisito para un diálogo filosófico, digamos, serio, es tener la intención de entender y hacerse entender. ¿Cómo alguien entiende y se hace entender? Buscando referencias a las palabras. ¿A qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con esto? Yo me refiero a esto, con esto, con esto, con esto. Porque obviamente si no se da eso, entonces hay una falta de interés de realmente querer entender o realmente querer hacerse entender, ¿no? Yo no sé si ya creo que el tiempo... Sí. No, sí, bueno. Eso... Bueno, gracias, agradecemos todos con un aplauso a Diego. Y, por ejemplo, no sé, algunos de arquitectura, Roberto se han sentido medio en el aire, porque tal vez él no mencionó en ningún momento la palabra arquitectura, no, pero al final lo dijo. O sea, todo esto nos va a ayudar a que ahorita vamos a empezar a hablar de arquitectura y de lo que creemos. ¿Justo para qué? Para hablar en base a estas bases, valga la redundancia. Entonces, para enfocar bien lo que acá nos dijo el arquitecto, también es muy cierto. ¿A qué clase de trascendencia nos vamos a referir? Aprovecho ahorita. El último aforismo de Wittgenstein dice: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y de lo que no se puede hablar se supone que es lo trascendental. Él entendía lo trascendental. Incluso toda la filosofía del siglo XX entiende lo trascendental como algo que escapa a toda forma de lenguaje. Sí, Georges Bataille, un filósofo francés, dijo que lo trascendental era lo místico, era sobre todo el hecho de que el
el hecho de que llega un punto donde el pensar se disuelve a sí mismo. Y él decía, el fin de todo pensamiento es la disolución del mismo pensamiento. La disolución se encuentra en lo trascendental. Y ese trascendental puede ser el nirvana de los budistas, puede ser la mística de Santa Teresa, la mística de San Juan de la Cruz, etc. Pero el hecho es, ¿cómo hablar de lo trascendental si escapa todo lenguaje? Porque lo trascendental sobre todo está emparentado, lo dice muy bien el Marqués de Sade, con el instante. El instante es algo primero sin proceso histórico, sin pasado, sin futuro, y por ende escapa a toda forma de interpretación. Y yo creo que la gran pregunta sería si es posible hablar de lo trascendente. No, pero tú en ese caso, y el ejemplo que has citado del filósofo, tú estás hablando de lo que trasciende no la mente, sino las ideas, porque al desmenuzar las ideas, como tú has dicho, esta disolución de ideas se da dentro de la mente. Entonces no es una trascendencia de la mente. Por otro lado está la trascendencia de trascender a lo que conocemos, ¿no? Y justamente tal vez a lo que se refiere William, no se puede hablar. No se puede hablar de lo que no conocemos, obviamente. Solo hablamos de cosas que conocemos, ¿no? No tiene sentido. Es más, incluso utilizamos palabras. Las palabras también las conocemos, ¿no? Claro, es que al final yo intuyo que hay, digamos, una especie de estructuras superiores, como valores, no sé cómo llamarle, que rigen nuestro destino y finalmente en el momento nos van a ayudar a elegir, es decir, ya, ¿qué hago? ¿Vengo a esta charla o me voy a la universidad? ¿No? Y a cada momento tenemos que tomar decisiones. Y me da la impresión que esta reflexión que estamos haciendo va por ahí, ¿no? A cada momento nosotros vamos tomando decisiones y digo, ¿a dónde voy? ¿A la izquierda o a la derecha? Ya está, no sé. Y esas decisiones están regidas a veces por unas estructuras superiores que son muy difíciles a veces de definir. Y alguien que quiera, digamos, decir ya, entonces, bueno, finalmente cada uno tiene una ideología o la gente es creyente, no creyente, tiene una religión, tiene una convicción política y más o menos por ahí es que uno puede decir, bueno, los que creen lo mismo que yo más o menos van a tomar las decisiones similares, ¿no? Pero a veces uno se puede dar con sorpresas, porque de pronto alguien puede darte una lección y decir, oye, pero tú no eres tan creyente porque te has ido por acá, ¿no? O tú no eres tan marxista porque te has ido así. Entonces ya viene también el compromiso ideológico, religioso, espiritual que cada quien asume. Muchas gracias, arquitecto. Ahora vamos a cederle la palabra a la arquitecta Laura Polito, que nos va a hablar bastante de su experiencia personal con la arquitectura, qué es lo que ella desarrolla. Para muchos nos va a sonar nuevo el término arquitectura bioenergética, nos va a hablar también de espacios bioenergéticos, a qué se refiere. Entonces, bueno, con ustedes la arquitecta Laura Polito, y igual que Diego va a tener media hora para presentarnos sus ideas y luego pasar a un pequeño invitado. Sí, desde tu libro también intervenir, cualquier idea, porque sé que también es tu área, tu línea, así que cualquier cosa también me surgía. Bueno, mi nombre es Laura, yo soy, para que llegaron un poquito tarde, soy de República Dominicana, me escuchan muy lejos mis siglos. Soy bueno, arquitecta como mi primera profesión, actualmente me encuentro estudiando psicología también. Y también me encuentro estudiando una maestría en medicina bioenergética y tratamiento bioenergético, que tiene todo eso que ver, ¿no? La arquitectura, bueno, inicialmente cuando yo empecé a estudiar, me decepcionó un poco, en el sentido de que era muy material, muy física, muy de, o sea, en mi experiencia personal, ¿no? Cuando estudiaba, era muy de los metros cuadrados, de si desperdicias en el pasillo, o sea, muy mecánico, ¿no? Entonces yo decía, wow, pero, o sea, yo no me imagino, diseñado toda mi vida, que al final realmente no diseñas, el usuario diseña por ti en muchas ocasiones, por temas económicos, por temas de lo que sea, ¿no? Entonces, eso me fue decepcionando un poco. Paralelamente, yo me crié a una religión católica, bautismo, toda la cosa, ¿no? Pero tampoco me sentía que podía encontrar respuestas, ¿no? En
a buscar, ¿no? Indagar otros temas un poquito más desde el interior. Eso me llevó al Reiki. ¿Qué es Reiki? Reiki es un método de sanación oriental, que es también mi fuerte ahora mismo, es lo que realmente más me dedico. Tengo 6 años dedicándome a esa terapia de sanación. A esa terapia justamente me guió un arquitecto. Un arquitecto que era un docente de la universidad donde estudiaba, que también era psicólogo y se dedicaba a esta onda más japonesa, oriental, del interior, ¿no? Y es así como yo llego a este mix de cosas, ¿no? De intentar crecer y desarrollarme interiormente y tratar de que a través de la arquitectura hagamos algo más humano, algo que tome en cuenta no solamente la parte física y material y mecánica de las cosas, sino una arquitectura más responsable, más consciente, y que estudiemos todo aquello que influye en nosotros, que no es solamente lo económico, las formas, los colores, la energía. Entonces, así como yo llego a lo que es la arquitectura bioenergética. Acá todavía no hay arquitectura bioenergética, en mi país tampoco. Lo que hay ya es el tema de tratamientos bioenergéticos. Muchos de esos tratamientos se pueden aplicar a la arquitectura, porque el tratamiento no es solamente al cuerpo físico, a la persona, se pueden tratar y sanar espacios. Entonces, esa es más o menos el mix de lo que nos encontramos haciendo ahora. La maestría en tratamiento energético la hace en la Universidad Católica, y ahí pretendo meter un poquito este tema ya de dirigir tratamientos al espacio, ¿no? Hay muchas disciplinas que estudian los espacios de otra forma. ¿Qué es arquitectura bioenergética? Bioenergética, energía, ¿no? Es el estudio y el manejo consciente de esa energía a favor del ser humano. Entonces, ¿cómo se refleja eso en la arquitectura? Todo influye. Las formas, los colores, los olores. Las formas, como bien hablaba, a veces son un poquito subjetivas, pero al final, si vamos degradando el asunto, todo es energía. Obviamente, si tú no percibes una cosa, un daltónico, lo que sea, un color, no le va a influir de la misma manera. Pero para el común de la gente, bueno, el rojo influye de una manera, eso ya es psicología del color. Entonces, ese es más o menos el mix de lo que nos encontramos aquí. ¿Ya? Ese es más o menos la otra. Entonces, existen muchas disciplinas que estudian esta área, ¿no? Una es el Feng Shui o Feng Shui, las ondas de formas, la radiestesia, tenemos psicología del color, la geometría, la geoterapia, la radiónica. Hay muchas disciplinas que estudian esas áreas. Por ejemplo, las ondas de forma. ¿Qué estudian las ondas de forma? Las formas, precisamente. La forma tiene una energía, igual que el color. El color te proyecta una energía. Entonces, como arquitectos debemos hacernos responsables de las formas que utilizamos al diseñar un espacio, ya sea interior o exterior. Por ejemplo, como yo hace ratito te comentaba, yo me siento acá y esta punta, me da justo acá. Esto es una forma agresiva, o sea, esto me ataca, ¿entiendes? O sea, energéticamente y físicamente y psicológicamente, eso me está atacando. Entonces, la persona, cuando psicológicamente ingresa a un espacio donde, por ejemplo, hay punta, se siente rechazada. Eso es un breve ejemplo de cómo influyen, por ejemplo, las formas en el ser humano. Igual, por ejemplo, los colores. No es lo mismo, sabemos que no es lo mismo tú ingresar a un espacio donde estás totalmente pintado de rojo que otro donde estás totalmente pintado de blanco. Porque con el negro logramos un poquito más de intimidad y con el blanco más amplitud, ¿no? En los espacios. A eso nos referimos con las ondas de forma y la psicología de color. ¿Ya? La radiestesia. ¿Qué es la radiestesia? La radiestesia estudia el terreno, la energía del terreno. Cuando, por ejemplo, nos toca diseñar un terreno, no solamente se estudia la dirección de los vientos, del sol, el clima o la forma del terreno, ¿no? O la topografía. Más allá de eso, hay que estudiar un poquito la parte energética. ¿Por qué? Porque está demostrado todo ese energía. O sea, Albert Einstein lo contrario, ¿no? Eso, creo que hasta ahí todo está muy claro. Tenemos varios cuerpos sutiles, cuerpo físico, etérico, astral, mental, emocional. Hay varios cuerpos. Igual el terreno tiene sus energías propias de los elementos que puedan estar dentro del terreno, propio del uso que haya tenido previamente. Entonces, por eso que en la arquitectura energética se procura estudiar un poquito la historia del terreno, por ejemplo. La historia desde su uso. Porque un terreno donde se utilizó, por ejemplo, para un cementerio no es lo mismo que otro que se utilizó para educación. Entonces, eso deja impregna energéticamente el lugar y eso influye de todas las formas
energía que se impregna en el espacio y las energías de la Tierra. O sea, hay diferentes líneas terrestres que afectan psicológicamente y físicamente al usuario. Entonces es por eso que tenemos que empezar a hacernos responsables del asunto, a estudiar un poquito más esas otras partes sublimes. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy acá sentada y físicamente yo no me estoy tocando con las personas que están al lado, pero energéticamente sí estamos todos aniquilados ahora mismo. Entonces es por eso que a veces, cuando entra una persona, tú ni siquiera has hablado con ella ni nada, pero dices, me cae mal, como que no me vibra, como que no me cuadra el asunto. O wow, qué chévere, mira, fluyó inmediatamente la conversación, me cayó súper bien y no sé ni sé por qué, porque no la conocí. Hay un intercambio energético previo, que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces es importante que el arquitecto lo sepa para diseñar los espacios, porque no es lo mismo diseñar un espacio donde tú requieras intimidad, que también se vada energéticamente por la cercanía, a un espacio donde tú requieras distancia. Por ejemplo, acá todos estamos ahora mismo interconectados, intercambiando energía, y a través de la energía se intercambian emociones, se intercambian sentimientos, se intercambian pensamientos, en términos energéticos. Entonces, eso es muy importante que el arquitecto lo maneje. La idea más que nada de Anime era más concientizar un poquito más al usuario para que nos exija a nosotros como arquitectos unos espacios más sanos, más conscientes. Entonces, eso es más que nada la arquitectura consciente. Diseñar en función del bienestar del usuario, porque muchas veces estamos causando enfermedades sin saber. Sin saberlo, por las formas, por los colores, por los materiales, los puntos importantes de los materiales. Entonces, ¿qué es una arquitectura consciente para mí? Por lograr diseñar un espacio a través del cual logremos una armonía con el entorno. Lograr la armonía con el entorno es insertarnos en la naturaleza sin atacarla, sin pisarla, sin imponernos a ella. Porque recordemos que somos una especie más. Entonces debemos de insertarnos en la naturaleza sin imponernos. Y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, imponernos. Entonces, ¿cómo tú te insertas en la naturaleza de una manera sana? A través del estudio de la forma, el estudio de los colores, el uso de los materiales. Podemos usar materiales naturales perfectos, pero a veces no es que no usemos madera, no es que no usemos materiales que a veces a veces se cree como que uno ataca mucho la naturaleza por utilizar madera, por utilizar minería, todo eso. Más allá de utilizarlo, es saber conscientemente cómo hacerlo. Y esto quizá va a sonar un poquito romántico, pero es la parte energética del asunto, ¿no? Cuando tú comes un animal, el tema no es si lo comes o no. El tema no es si eres vegetariano o no. El tema es la responsabilidad con la que lo haces. No sé cuánto vio acá vieron Avatar. ¿Quién vio Avatar? ¿Nadie vio Avatar? En esta película, si se acuerdan, a la hora de matar a cualquier animal se le hacía una especie de ritual, ¿no? En donde tú pedías por permiso, solicitabas que esa energía fluyera y a fusionarse contigo te ayudara. Al igual con los materiales. No es que tú vas a ir a una mina a pedir permiso, que debería ser lo ideal, pero por lo menos ser un poquito más consciente. Que si tú vas a usar madera, bueno, reforesta, si vas a cortar un árbol, reforesta 10. Entonces eso desde el plano físico, desde el plano energético, como les dije, el terreno, el feng shui que va a ir basando, es la base filosófica básicamente de este tipo de onda, ¿no? Que se está proponiendo. Entonces, lamentablemente todavía no hay unos estudios, o sea, como decir espacio bioenergético. Yo estoy recién, ¿no?, estudiando la maestría acá. Es la primera maestría en medicina bioenergética en América. Por eso vine a este país. Porque no hay estudio formal, no académico, de lo que es bioenergética. Entonces, a través de esta maestría, bueno, pues yo me animé a hacer el libro, nos obligan, ¿no?, a hacer un libro en la maestría. Y la intenté hacer de espacio bioenergético para que ustedes tengan un poquito de idea de qué se trata la bioenergética. Entonces, es básicamente esa idea que quería plantear acá. No sé si Diana quiere decir. Sí, quiero agregar un poquito. Por ejemplo, aquí Laura nos ha hablado mucho de energía y muchas de esas cosas. De repente, acá los chicos dirán, pero ¿y eso cómo lo sientes? ¿Cómo lo compruebas? Estás hablando de algo
que no se puede ver, no lo puedo leer, entonces existe, no existe, estamos hablando de algo real o de algo no real. Entonces, siguiendo en el campo de la arquitectura bioenergética, yo inclusive iría al diseño holístico en sí, me puse a investigar mucho más, tratando de realmente encontrar bases y fundamentos que me ayuden a comprobar esto, porque si bien es cierto, he podido comprobarlo espiritualmente, por así decirlo, y como nos decía, hay cosas pues que las he sentido y realmente no sé cómo en palabras explicarlo. Pero eso tiene base científica, ¿no? Sí, exacto, todo tiene base científica. Les nombro a quién, por ejemplo a Dan Winter. Él no es ni arquitecto ni filósofo, es un ingeniero electrónico. ¿Y qué ha hecho? Se ha puesto a investigar toda esta geometría sagrada, la fractalidad, la geometría sagrada, Fibonacci, y ha encontrado también dentro de los espacios, ha desarrollado junto con su equipo de ingenieros sistemas y máquinas tipo un multitester que mide la energía, pero esa máquina mide la energía de los sitios, mide las fluctuaciones de energía y mide la relación entre las fluctuaciones de energía de las personas o seres que estén interviniendo en el lugar con el espacio. ¿Y qué se dio cuenta? Que de acuerdo a la forma, las personas sienten distinto y están como que acondicionadas mejor para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, imagínense todos ahorita que el techo, en vez de estar a esa altura, lo bajamos justo sobre nuestras cabezas. La sensación no va a ser la misma, va a ser de aprisionamiento, y eso hablando solo de la parte psicológica. En la parte de la energía también va a ser así. ¿Por qué? Porque vamos a sentir un ambiente más cargado, no solo por lo térmico, la calor, sino que realmente nuestras vibraciones van a estar como que encerradas. Igual, ahora imagínense que tenemos una cúpula, igual, la experiencia va a ser distinta. Inclusive el sonido vendría distinto, entonces todo eso ya nos transporta a una sensación distinta. Ahora, otra cosa que quería también, ya que estamos hablando de trascendencia, y lo que le mencionaba Diego hace algún tiempo, es que no por el hecho de hablar de trascendencia uno está trascendiendo, ¿no es cierto? Entonces, pero un poco como decía Laura, el punto es concientizar. Algo que yo les aconsejo mucho es salir un poco de las clases. En la universidad, ¿qué nos hacen? Nos enseñan, nos dan la teoría, nos dicen inclusive, ¿sabes qué? Las formas triangulares generalmente producen sensación de agresividad o se sienten así. Y lo decimos, bueno, sí, tiene lógica, aprobado. Pero lo hemos sentido, hemos ido a algún lugar, entonces lo que yo creo es que un poco para que también se pueda entrar con mucha más convicción a estudiar temas de arquitectura, por ejemplo, bioenergética, es necesario primero que atrevernos a experimentar con el espacio. Hace un tiempo hubo una charla, una conferencia con unos arquitectos y uno nos decía, pues realmente los espacios nos conmueven. Alguien ha ido a algún lugar arquitectónico, obviamente, y ha llorado, se ha reído, ha sentido una emoción así de fuerte que la expresión del sentimiento haya sido así externo. Entonces, ese sería el punto, o sea, ver si realmente lo hemos sentido, y si no lo hemos sentido, es que no existe eso, o es que no estamos como que predispuestos a realmente conectarnos con el lugar. ¿Sí? Sí, digo, pero ¿se puede reducir todo eso al hecho de campos energéticos? O no me queda claro eso, porque, no sé, por ejemplo, hay una tesis de psicoanálisis donde se habla, sobre todo es un librito muy bello que se llama La poética del espacio. Ahí se habla principalmente de que hay ciertas formas en el espacio que no precisamente por cómo están, por su estética, ni por cómo están construidas, nos evocan cierta belleza, nos evocan ciertos sentimientos, sino porque evocan un pasado distante. Por ejemplo, un rincón cualquiera puede provocarnos muchos sentimientos, ¿no? O el hecho de que, no sé, por ejemplo, Van Gogh que no quería irse de esa pequeña cabaña, a pesar de que pudo haber estado en lugares mucho mejores, pero prefirió quedarse ahí, en ese pequeño rinconcito. Digo, si también no se puede, si solo se reduce al aspecto ligero, porque también entra, yo creo que es
muy clave, la psicología. Claro, es que eso es psicología del espacio precisamente. Y ojo con esto, que me estás diciendo del grupón y todo eso. Muchos espacios, en muchas formas, provocan psicológicamente una sensación en la mayoría de las personas, pero no en todas. Por eso es tan importante la entrevista con el usuario. O sea, quizás a todo el color rojo nos provoca vitalidad o movimiento y todo, pero quizás hay una persona que tiene una experiencia negativa con el color rojo y no le provoca lo mismo. El sonido del agua para relajar, por ejemplo, casi la mayoría no se relaja. Pero si por ejemplo tuviste una experiencia donde casi te ahogas o un familiar se ahoga, por ejemplo, a ti no te va a provocar una relajación el agua. Entonces eso es muy importante, pero sí, o sea, tiene mucho que ver la psicología del espacio, no solamente la parte energética. Y yo agregaría también que si vamos y si se puede sanar espacios, entonces es porque esos espacios es posible cargarlos con cierta energía, previamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la esquina, de repente esa esquina era donde la abuela se sentaba en su mecedora todos los días. Entonces la energía de la abuela de todos los días ha quedado en esa esquina, y por más que la abuela ya no esté en su mecedora, cuando tú pases vas a sentir cierta añoranza por esa esquina. Hay un término que se llama la memoria, ¿no? Entonces, eso, y cada uno de nosotros tiene una memoria común, también distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos en un país, bueno, tenemos una memoria, ¿no? Pero también, como decía la arquitecta, individualmente, de repente, en nuestra experiencia personal, hay algunos aspectos en los que podemos intervenir. El elemento de memoria, el elemento de memoria tiene una carga lógica, pero también una carga emocional, ¿no? Y a veces más importante en este caso es la parte emocional que la lógica. Pero de esa forma, perdón, solo esta cosita definida porque se me hace interesante, siendo tan importante la parte emocional, como dice, como es lo que yo he entendido, justamente en filosofía siempre se habla, ¿no?, de lo utilitario, lo que es realmente útil y lo que es ya no útil, sino es algo por gusto, digamos. Eso que se puede decir por gusto, que es el gusto de uno mismo, está relacionado con la psicología, pues, ¿no? En todo caso se hablaría de una arquitectura que sea funcional, racional y funcional, y otra que contemple psicológicamente a las personas. Entonces una especie de, bueno, te voy a dar esto porque te contempla psicológicamente, ¿no? Cumple tus expectativas psicológicas, ¿no? Pero eso se alejaría de algo virtuoso, pues, ¿no? Porque justamente cuando se habla de algo virtuoso es no el apasionamiento por las ideas o por la memoria, pues, ¿no? Sino digamos, poner todo ese ímpetu o esa energía, por decirlo así, más que en las ideas y en la memoria, en la acción misma, ¿no? Por eso se dice, es mejor vivir con amor que amar a algo, porque cuando se ama algo, pues es más una idea, cuando se vive con amor es que estás poniendo tu energía íntegramente en acción, ¿no? Entonces, mi pregunta va a esto, pues, ¿no? Si realmente se estaría hablando con este tipo de arquitectura de contentar psicológicamente a las personas, porque ya no se estaría hablando de un hecho racional y meramente funcional, como tal vez algunos, yo creo que yo soy de la parte de esa idea que debería ser así, pues, ¿no? Sino más que todo un aspecto más de contentar psicológicamente. Que estamos hablando más que nada de una arquitectura integrativa o integral. O sea, la función siempre va a estar como prioridad de la arquitectura, obviamente. Y la parte psicológica, o sea, lo que vamos a variar un poquito aquí es el concepto de función. Es una función ahora más integral, en donde tú contemplas psicológicamente, pero donde yo también respondo a los metros cuadrados, a la parte económica, a la parte de la función, de la forma, de la estética. O sea, todo se va integrando, pero no dejando de lado la parte psicológica y energética. Es más, integrar esos temas, integrar esos conceptos a lo que ya conocemos. Porque no es que vamos a desechar ahora la parte funcional, porque obviamente la arquitectura funciona en base a esto, ¿no? La estética, la función. No es que vamos a desechar, sino que vamos a integrar otros conceptos y armonizarlos, ¿no? Obviamente, si psicológicamente te hace bien un cuarto de 1 metro por 1 metro, no va, por más que psicológicamente no se haga. Ahora, por ejemplo, a nivel arquitectónico hablamos de función y eso se asocia a la cultura del desarrollo de la máquina, ¿no? En las máquinas hay partes funcionales y partes no funcionales, superfluas. Entonces, la arquitectura moderna planteaba quedarte con todo lo funcional porque era lo más útil, y lo que no funciona tratar de obviar, por ejemplo las cornecitas, los adornitos, eso lo retiramos. Y así es como quedaron los edificios de la construcción. Pero más allá, o sea, también en la parte urbana se emplea otro término que se refiere también a las actividades humanas, que es los usos. El uso.
Y entonces ahí se capta, por ejemplo, que un espacio puede ser usado de diferentes maneras, incluso en el tiempo. Y cuando entramos a este tema de lo que estamos hablando, y entramos a otro término, el significado. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense pues un cambio de uso así rotundo, como lo que habla la señorita, de que hablamos de un cementerio después sea un parque recreativo. O sea, como que de repente no. O sea, o vamos a tener que sanar, como dice, o sea, hacer un tratamiento muy especial para preparar a la gente para que haga un cambio tan brusco, ¿no? Claro, pero incluso ese cambio, aún sin tú saber, por ejemplo, que antes fue un cementerio y viene una persona extranjera y compra el cementerio, igual lo percibe. A eso nos referimos. Y respecto a tu pregunta, yo inclusive iría más allá de todo eso, iría más allá de la definición conocida de función y de belleza y de estética, y yo te diría, una apreciación muy mía, que cuando algo es funcional en todos los aspectos y en todos los ámbitos, va a ser estéticamente bello, hermoso. Claro, porque ¿qué es la belleza? Para mí, en lo personal, es simplemente todo aquello que al percibirlo que cause armonía. Es la armonía. Les doy un ejemplo chiquito así, por ejemplo, las ondas del corazón. Generalmente vemos una onda así, ¿no? Grande, pero si la vamos a más escala, esa misma, por así decirlo, esa misma frecuencia está a una escala más chiquita formando esa gran frecuencia y más chiquita formando otra frecuencia. ¿Y cuándo es que las vibraciones de nuestro corazón están perfectas? Cuando todas, y esto es matemáticamente, todas pueden armonizar. O sea, todas logran pasar perfectamente a través de la otra en su escala personal. Yo creo que todo el tema de la arquitectura es ese, que la función es una onda. Y todas las funciones, mejor así lo descompondría, todas las funciones. La función formal, la función energética, la función ecológica, la función tecnológica, todas las funciones, porque dentro de cada aspecto, exacto. No puedo evitar la pregunta ¿qué es la energía? Tú me hablas de lo energético y lo físico. Si tú divides la energía con físico, hay algunos que dicen que la energía es materia también, ¿no? Claro. En todo caso, ¿cómo tú creas esa división? Obviamente nosotros somos físicos, pero ¿a qué le llamas tu materia? No hay división alguna, porque la materia es energía condensada. Claro. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de energía y de materia, lo que tratamos es de diferenciar el nivel de densidad o de sutileza de la misma energía. Pero podríamos caer un poco en este paradigma de los asiáticos, de Carmelis, no sé si escuchaste, ¿no? De un solo ser inmóvil, solo una especie de masa, digamos, ¿no? Porque si tú me hablas que es lo mismo, básicamente, condensado o no condensado, se hablaba de un intercambio energético, ¿entre qué? Si todo es la misma energía. O sea, ¿cómo puede haber intercambio energético si todo es la misma energía? No, es que tú posees tu energía, yo poseo mi energía. No, pero en ese caso, si tú tienes tu energía, yo tengo mi energía y están conectadas, ¿dónde comienza tu energía? ¿Dónde comienza la mía? Es que ahí hablamos de otro término, que son los entes, el concepto de entidad, ¿no? O sea, hay entidades. Entonces, cuando hablamos de entidades, podemos hablar de que yo, una persona, soy una entidad, señorita otra entidad, y también incluso colectivamente, ¿no? Los que pertenecemos a tal universidad también. La universidad es una entidad. Eso no sería un aspecto lógico y abstracto, digamos, yo al decir, claro, digamos, el observador mismo y el experimentador no existe más allá de mi mente. Si mi mente ahorita, yo muero, mi mente deja de funcionar, ya no hay observador, ya no hay la persona que diga, yo comienzo acá, tú comienzas allá. O sea, en todo caso, si se refieren ustedes a esa energía, no se refiere a un sentido ontológico fuera de nosotros, simplemente un sentido lógico armado acá adentro, nada más. Pero no es una energía que trascienda nuestra mente, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. No hablamos, no. No, en términos generales, pues, ¿no? Porque obviamente estamos, como decías tú, pues, ¿no? Lo que decía Wittgenstein, que eso de lo que no se puede hablar, pues, ¿no? Lo que no se puede hablar. Lo que no conocemos es indivisible, es inclasificable, pues, ¿no? No necesariamente aquello que tú no percibas no significa que no exista. Porque tenemos la limitante de los sentidos. Entonces, aquello que tu sentido te permite visualizar es lo que para ti tú lo percibes como real, pero más allá de lo que tú percibas, sí hay cosas que existen. Obviamente, pero no sé si son cosas o cosas, porque al decir cosas ya lo estoy clasificando, yo no puedo clasificar lo que no percibo, pues, ¿no? Simplemente sería eso que conozco, pues, ¿no? Pero yo digo, o sea, el tema de clasificar las situaciones
son temas ontológicos, lógicos, como lo decía Aristóteles. Ahorita podemos hablar si esto es un círculo de estudios, digamos. El círculo de estudios no existe. Está acá adentro, es un orden que nosotros le hemos dado a todas las percepciones que tenemos de diferentes entes o situaciones. Y así vamos clasificando nosotros las cosas, pues, ¿no? Es una especie de clasificación que se da dentro de nosotros. Clasificar a través de energía, materia, y cierta, o tu energía, mi energía, son clasificaciones abstractas que suceden acá adentro y no trascienden nuestra lógica misma, pues, ¿no? Eso es lo que me refiero. Es que al final, bueno, existe, claro, el todo, el cosmos, el universo, Dios, qué sé yo. Lo desconocido, ¿no? Sí. Que decimos no podemos conocer, otro, bueno, en eso estamos de acuerdo que nadie lo puede conocer, ¿no? Claro. Hasta ahora los físicos están tratando de hacer la teoría unificada de la física, no se puede, es muy difícil. Conocemos lo que ¿No? Entonces, por ahora es un misterio, no sabemos. ¿No? Pero por ejemplo esto de la energía, de la anatomía energética del ser humano, todo eso ya tiene cierta base científica. Ya. Obviamente, y la ciencia justamente se basa en la lógica, Claro. que acá o sea, la ciencia tampoco trasciende nuestra mente. Claro. La ciencia son formas que están dentro, ni siquiera Para explicar. las formas mismas, lo que dice, las formas mismas no trascienden nuestra mente, las formas están acá adentro, la música está acá adentro, los olores, los colores no trascienden nuestra mente, están acá adentro. Claro, ingresan a través de la percepción. Confrontación entre lo exterior y lo interior. Claro, y nuestra percepción está limitada por nuestra experiencia y nuestra cultura. Claro. Claro, pero antes de que nos volvamos seres culturales, inclusive ya percibimos. Entonces la percepción incluso la cultura está sobre la percepción. Claro. Porque nosotros primero conocemos y después vamos aprendiendo los aspectos culturales. El mismo lenguaje es un aspecto cultural. Y primero conocemos y después le damos el nombre. Entonces todo está basado en el aspecto empírico, pues, ¿no? Claro. Pero ese aspecto empírico no trasciende. Bueno, Algo que quería agregar, aquello que comentaba acerca del espacio, de que si en algún momento uno ingresa a un espacio, si te hace llorar, si te hace reír y todo eso, justamente se ha hecho un estudio con geometría sagrada, en donde un grupo de arquitectos han diseñado espacios con geometría sagrada, con una intención, o sea, ya sea la intención de que al ingresar tú generes llanto en la persona o generes alegría, y efectivamente ese es el logro. Una persona ingresaba a un lugar específicamente diseñado para lograr que llore porque y la mayoría del que ingresó lo logró. O sea, llora, porque sin saber la intención ni nada. Y otro que paralelamente la idea era que dieran, se veían la franja, la mayoría de todo. Entonces, esa es la importancia, queda ahí recalcando la importancia de las formas, del diseño de las formas. No genera sensaciones, genera emociones a través de las formas. Otro experimento que se hizo fue que en una habitación blanca pusieron muebles muchísimos con puntas y otros totalmente ondulados, ¿no? Con las puntas levantadas, curvitas, ¿no? Curveadas. Habían dos tipos de habitaciones. Se le preguntó a la persona, obviamente se trató de hacerse lo más neutro posible, cero colores diferentes, la misma iluminación, lo mismo, ¿no? Salvo que cambiaron los muebles. Y efectivamente se lograron sensaciones muy distintas. Las personas se sentían mucho más cómodas en aquellos cuyos muebles no tenían puntas. Entonces, ¿por qué psicológicamente se da eso? Estamos influyendo a través de la forma. Eso psicológicamente. Entonces ahí es donde quiero que se queden con esa semillita, con esa curiosidad de seguir investigando acerca de todas estas disciplinas que estudian eso. Porque es importante que estudien cómo eso influye en las personas, eso influye en la salud propia y física de las personas. Ahora, hay un concepto muy interesante que al final yo lo comencé a entender sobre la forma, que cuando tú haces un dibujo puedes darle una sensación de movimiento, ¿ya? O sea, y hay un concepto que se llama tensión. O sea, es diferente dibujar una persona perfectamente paradita, derechita, que de repente si está parada sobre un pie y con la mano estirada, ¿no? Entonces eso da una sensación de movimiento. Más o menos algo así yo intuyo que en este caso funciona este tema de las energías. Yo acercándome a esta punta, como que hay la tensión a que yo me lastime. Claro, eso es psicológicamente. ¿No? Entonces es más o menos similar, ¿no? Es muy diferente, como digo, dibujar a una persona así como un soldadito, bien paradito, derechito. Y por ejemplo, a los militares los entrenan así por cierto propósito también, ¿no? De darles una estabilidad, sabiduría, ¿no? En cambio, de repente un deportista, no, más bien, o una persona que baila, más bien quiere desafiar, ¿no? La gravedad, quiere llegar al límite de sus
cualidades físicas, espirituales, ¿no? Por dar ejemplos, ¿no? Sí, lo has dejado en inquietud porque no sé ahora si es energía o es psicología de la mente, nada más. Lo que él decía es enamorar o sea, tú diseñas para enamorar a las personas con lo que haces. Ahora, ese es el fin del arquitecto. ya, ahora yo te planteo algo. Mira, en Colombia, claro, en Colombia si tú vas a la una facultad, chica... yo creo que ni siquiera enamoras a las personas, te enamoras en tu vida. Ustedes no distinguen en la salud de la persona. O sea, Claro, no solamente enamorar a lo digo en alguien. general, no solo de tu tema, porque hay muchas variantes de arquitectura que se dedican uno a otro. Por ejemplo, un arquitecto que me pareció interesante era Sasaki, que hablaba sobre las ruinas, y ese era un tema totalmente distinto de lo que estamos hablando. Una cosita, disculpa que te corte, pero no sé si la doctora puede ahora tomar la palabra. Estoy esperando, dijeron que eran 20 minutos por persona participante y yo en realidad me siento como que no perteneciera a este grupo. Ustedes son arquitectos, hacen cosas muy interesantes, filósofos. Yo soy psicóloga social. Mi estudio tiene que ver con personas y mi investigación directa es sobre procesos de identidad en los Andes. Mi doctorado, PhD en la Universidad de Texas en Austin, es de estudios interdisciplinarios sobre pueblos y culturas de los Andes. Pero soy como base psicóloga social y he entrado a estudios de cultura porque soy peruana y quería entender procesos de identidad en el Perú a corto y a largo plazo. Entonces estoy de regreso al Perú después de 20 años de ausencia y tratando de ver cómo le entro, cómo contribuyo al quehacer intelectual, a formar investigadores, a dialogar con la gente. Y primero quiero darles mi agradecimiento a Mandala por esta invitación, porque me pone en contacto con gente joven. He tenido muy poca interacción con estudiantes. Yo enseño en una universidad en Estados Unidos, enseño una introducción al estudio de la sociedad global desde un punto de vista interdisciplinario, desde un punto de vista del tercer mundo y desde un punto de vista de la mujer. O sea, que es un poco ver el estudio de la sociedad global que tenemos desde una perspectiva muy amplia y interdisciplinaria, y también desde los países más pobres mirando a la dominación global, y también desde el lado invisible de la luna, es decir, desde el lado de la mujer. Y acá estoy tratando de ubicarme en términos académicos y todo. Y Mandala, no sé, ¿quién te dio referencia de que andaba volante sin saber dónde parar y cómo contribuir acá? Energía. Sí, debe ser energía. Es el bibliotecario simpático que coincidía ahí en la de arquitectura que dio la referencia a mi nombre. Bueno, lo que yo estoy viendo es que toda la discusión acá está basada exclusivamente en la tradición cultural occidental. Y para mí la investigación más, después de muchos años de trabajo, de diferentes investigaciones en diferentes disciplinas, también, porque he cubierto, como me presentaron, antropología, sociología, historia, es que nosotros estamos viviendo en una sociedad con dos sistemas socioculturales que están en relación conexa, en relación íntima, pero en relaciones de dominación desde hace mucho tiempo. ¿Qué son los sistemas socioculturales? Son lo que nosotros llamamos civilización, pero que en el caso, cuando estamos acá en el Perú, llamamos a la cultura andina lo andino, lo indígena, lo marginal. La manera más grande de comprender lo que hay en la zona andina para mí, y que no solamente se extiende a la zona de los Andes, sino se extiende a las Américas nativas, porque los mismos supuestos filosóficos existen en todos los pueblos nativos, es de que es un sistema sociocultural, una gran civilización que después de la conquista fue totalmente silenciada, enmudecida. Y nosotros somos el resultado de 5 siglos, 4 siglos y medio, de un proceso de negación y marginación y de ocultamiento de los supuestos de esa civilización.
todo el conocimiento que hemos estado impartiendo acá parte de las bases filosóficas occidentales, ¿ya? Entonces, cuando Mandala me mandó la invitación, y me pareció muy interesante, he tenido intercambios con arquitectos a través de toda mi vida y mi carrera, y me acuerdo, para decirles lo menor, conversando antes de que saliera de Arequipa, hace unos 25 años, 20 años, 22 años, con Delfor Sarmiento, que era profesor de arquitectura, y hoy estuvimos trabajando en la USA, y le digo, Delfor, lo que es importante es estudiar desde un punto de vista, investigar desde un punto de vista de arquitectura, cómo es el diseño de las viviendas en migrantes de pueblos jóvenes, que vienen con una cosmovisión andina y que pueden construir su casa con sus propios elementos conceptuales, con sus propios elementos de espacio, de utilización, de trabajo, de relaciones sociales. Eso como un punto para empezar. Claro, nunca se siguió la relación mía ni con la universidad ni con profesionales acá, pero ustedes ya veo que tienen un montón de materiales impresionantes, como por ejemplo el libro de Carlos Milla sobre el origen de la cultura andina, que debía ser un libro, supongo que es un libro obligatorio, ¿no? De lectura en la arquitectura. No, nadie lo conoce. Qué increíble, No, qué increíble. Bueno. Mire, más o menos lo que usted está planteando como que estuvo de moda en cierto periodo de tiempo en que yo también compartí, ¿no? Lo conocía del Sarmiento, todo eso, pero digamos que después como que es que el problema del Perú es ese, ¿no? Algunas ideas brotan en un momento, duran un periodo y después te olvidas de todo y ya es como si nunca hubiera existido. Sí, el problema creo que es, la razón de mi regreso acá al Perú es ver si lo que ha sido torcido por siglos y silenciado intencionalmente a través de procesos terribles, de genocidio y etnocidio, ratificado y reiterado a través de la historia, si en esta generación puede aclararse y revertirse. Eso porque, para empezar, si nosotros perdemos todos los aportes de la civilización andina, de la cultura, del sistema sociocultural nativo originario de acá, nosotros estamos perdiendo unos aportes enormes para nuestro propio beneficio, pero también para la humanidad. Cuando se pierde una civilización entera en la humanidad, se pierde una riqueza indecible, inmensa. No solamente es, por ejemplo, ahora lo que se menciona mucho, la desaparición de las lenguas nativas, las lenguas, los idiomas, son lo que capturan la mente y todo el horizonte de una cultura. Y lo que ya se sabe, por ejemplo, por las Naciones Unidas, es que si el Perú no hace algo acerca de la retención del idioma quechua, en 15 años la mayor parte de hablantes de lengua del quechua va a desaparecer en el Perú. Y claro, eso es bueno, eso es una alerta acá para el Perú. Lo que es interesante es que Ecuador y Bolivia están haciendo lo propio, que son las partes del Tahuantinsuyo que han recuperado por el movimiento indio alguna autonomía cognitiva, histórico-cultural, y están proponiendo reformas en base a esa antigua civilización. Pero el Perú, que es el centro de todo, no lo hace, y no lo hace por razones históricas que tienen que explicarse y discutirse con las nuevas generaciones. Entonces, pero en cuanto a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con disposición especial de arquitectura, yo podría hablar por lo menos de unos 4 aspectos. En la cultura andina, que es parte de una civilización, de un sistema sociocultural originario que comparte muchas cosas con todas las Américas originarias hasta el norte y con pueblos indios del mundo también, tampoco es una cosa tan original. Los pueblos indígenas del mundo no occidentales comparten muchas cosas con los Andes. Pero entre esas 4 partes, por ejemplo, está el diseño macroespacial, que lo ven en los estudios sobre los seques en el Tahuantinsuyo. La disposición misma del Tahuantinsuyo era una cuatripartición cuya base era el eje magnético de la Tierra en el eje vertical,
y el eje horizontal era la salida del sol en el solsticio de primavera y la entrada del sol en el solsticio de otoño en el otro lado. O sea, había aspectos geofísicos naturales que hacían que se dividiera el espacio de una manera que estaba en tremenda correspondencia con energías de la Tierra. Esa cuatripartición del Tahuantinsuyo se replicaba, y esa es la segunda cosa, en todo el diseño espacial que Carlos Tría explica en el diseño de las ciudades en todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, esa cuatripartición, ustedes de repente, como yo, vienen de un pueblo donde vivieron de chicos, y donde la partición natural era la parte Hatun, la parte Urin y la parte Hatun, ¿no? La parte alta y la parte baja, los arribeños y los abajeños. Eso es un antiguo remanente de conceptos espaciales andinos, que todo está dividido en dos, y a la vez esas dos partes, en la parte alta y la parte baja, están divididas en dos partes. Lo que es interesante, esa división del espacio tiene connotaciones de género. La parte alta es la parte masculina, la parte baja es la parte femenina, pero a la vez cada parte masculina y femenina tiene también su parte alta y su parte baja, tiene su parte femenina y su parte masculina. Entonces llegamos a la cuatripartición como un concepto clave de diseño espacial macro geográfico, porque implica todo el continente, prácticamente todo el subcontinente, y su réplica hasta en el diseño de las ciudades, que es filosófico además, porque es la estabilidad perfecta, ¿no? Es lo masculino y lo femenino, que a la vez cada parte tiene lo masculino y femenino, y se replica hasta en las aldeas más pequeñas. Entonces estamos hablando diseño espacial grande, diseño urbano, diseño menor en los pueblos, y finalmente lo que les decía que había hablado con Sarmiento en algún momento. O sea, la arquitectura peruana tiene que estudiar cómo es el diseño, la concepción de espacio en las habitaciones que el pueblo andino naturalmente traspasa a la ciudad como forma de recrear su mundo y sus necesidades. Entonces, esa es una cosa muy, muy importante. Ahora, en términos de lo que tú decías, de espacios de connotaciones energéticas que tiene el paisaje y que tienen los espacios, eso es muy, muy importante. Y, por ejemplo, como una investigadora lingüista que adoraba el Perú, lo que notábamos en el trabajo de campo en comunidades andinas era cuando se estudia, por ejemplo, los andenes, el diseño de los andenes. Si ustedes van, por ejemplo, por Cotahuasi, yo hice trabajo de campo sobre crianza de niños en comunidades andinas allí, se dan cuenta de que los andenes no son simplemente cosas que podemos describir así. Los andenes tienen diferentes estilos arquitectónicos, totalmente. Hay unos que son geométricos e impuestos sobre los cerros, como por ejemplo los que encuentran en el Valle Sagrado. Hay otros que son intermedios, que imponen en parte, pero que también obedecen a las formas de la naturaleza. Y hay otros que son una maravilla, son una especie, lo que me decía esta lingüista Marta Harman de Bautista, especialista en lenguas originarias de acá de las Américas, son como si una mano gigantesca hubiera acariciado el paisaje con toda ternura y se hubiera llevado hasta el último recóndito huequito de los cerros para poner su estructura utilitaria en este sentido, pero que a la vez era una obra de arte. Y una obra de arte en el diseño, por ejemplo, del manejo del espacio. Cuando hice el trabajo de campo en el Cotahuasi, en el cañón, en el bello cañón de los arcoíris, como le llaman, que es una preciosura, mis guías eran dos niños de 7 y 9 años de edad, tal vez 8, eran pequeñitos más, pero conocían todo el paisaje. Entonces me acuerdo que me dijeron, señorita, ¿tú estás interesada en ver ruinas? Sí, le dije, esto sé bastante, o sea, todavía puedo, pero uno no puede hacer trabajo de campo
caminando 7 horas a caballo y durmiendo sobre conejeras, a no ser que sea bastante bueno, ¿no? Era en esos tiempos, cuando estaba aquí en Arequipa. Entonces, a ti te gustan las ruinas, ¿no? Si vamos a subir. Y bueno, me llevaron hasta una parte donde había ruinas. No llegamos porque empezó una tormenta, entonces nos tuvimos que bajar. Pero sí me llevaron a una cosa donde por los cerros me metieron por unos huecos. Y ellos se subían como ardillas. Y yo, que los seguía, si no me lo miraba ahí y decía, ay Dios mío, si me caigo acá, nadie va a saber la historia de lo que estoy tratando de hacer. Pero me metí, subí como un conejo detrás. Y ellos me llevaron por un túnel bien grande y después me llevaron justo a unas sillas labradas en la piedra, en medio del cerro, en la punta del cerro, y me dice, mira esto, mira, aquí subimos, cuando subimos a pastear las vicuñas y a cerrar, subimos acá y traemos nuestra música, nuestra quenita y todo, y nos sentamos aquí a tocar música. Y los niños estos se sentaron junto conmigo, y una vez que yo sudando me senté, agarré ahí, y de repente veo de dónde estaba sentada, se abre la perspectiva y era, es decir, a mí se me vino a la mente el pasaje ese del Evangelio donde Satanás lo lleva a Cristo a la cumbre del este y le dice, mira, todo esto es el mundo y todo esto me pertenece. Me quedé, ¡oh! ¿Pero qué es? Mira, me dice, mira qué lindo, mira, mira. Se veían nevados, se veía todo el valle, se veían las cascadas, se veían los cerros, y eso los niños lo veían todo el tiempo a manera de su recorrido de trabajo y tocaban música allí. Eso, entonces ahí cuando estaba viendo dije, claro, los incas eran muy utilitarios, mira sus edificios, pero mira el control del espacio, mira el paisaje, mira lo que implica no solamente un entretenimiento estético, sino una visión espiritual totalmente conectada con la Pachamama, con la madre naturaleza, de vida, de reconexión con el espacio. Entonces, después como psicóloga social, digo, ¿qué puede compararse vivir en un pueblo joven o vivir acá? ¿Cómo puede compararse con una experiencia de esa naturaleza? ¿Te das cuenta? Bueno, el asunto para mí, yo no sé cómo estoy en los minutos que tengo, pero el asunto para mí es cómo puede haber un país con tanta riqueza que puede darle totalmente las espaldas y que no puede tener como libro obligatorio a Carlos Milla, que te habla no solamente del manejo del espacio en las fuentes que él ha estudiado, cuando somos el centro de una civilización que le está dando las espaldas, cuando sus bases son, yo no lo entendí la mayor parte porque es matemáticas y es cosas que nunca he entrado, pero cuando te habla de que los incas sí pudieron resolver la cuadratura del círculo, que es alta matemática, cuando te hablan otros investigadores que la matemática inca con base 40 es la matemática más exacta que existe en el mundo y que está sirviendo para el diseño de las computadoras con una billonésima parte de error en el mundo y que ninguna universidad lo enseña en el Perú, eso me parece terrible, ¿no? Entonces, para mí el problema es cómo resituar a las nuevas generaciones del Perú recuperando lo que se les ha quitado por generaciones y haciendo investigación en todos los espacios. Y el asunto del manejo del espacio, el manejo del paisaje, el significado que eso tiene en la energía individual y colectiva, eso es absolutamente indispensable. Antes de que nos destrocen el paisaje, en algún momento se descubra que en Machu Picchu hay oro o hay gas o hay y te tiren abajo el asunto o que alguien venga a controlarlo y que las generaciones en el Perú que son descendientes de esa tradición actúen como si eso no está con ellos. Y yo les dije, mi investigación tiene que ver con identidad. Tengo un estudio publicado, no se publicó, lamentablemente quisiera que se publique localmente acá en el Perú, si tengo que salir nuevamente fuera del país por razones de trabajo, pero quisiera que se publique. Es un estudio que se publicó en Venezuela en el segundo volumen de Psicología Política en América Latina, que se llama
la identidad social en la dominación de clase y en la opresión cultural en el Perú, donde hablo de 5 tipos de identidad social y cómo se está haciendo la dominación social en el Perú. Pasa por la desestructuración psicológica de la gente en general, y es para abandonar toda una cultura y resituar a toda la población solamente sobre el pedestal de la cultura dominante, la cultura occidental. En ese sentido, para mí me parece que el diálogo de nosotros para fortalecernos con culturas que no son occidentales es absolutamente indispensable. Tenemos mucho que aprender de la India, tenemos mucho que aprender de Asia, ¿no?, de China, tenemos mucho que aprender en términos de desestructuración y destrucción social de África y de otros países que sufrieron el mismo tipo de genocidio y etnocidio. Pero es a esta generación que tiene que sacarse el velo de los ojos para el engaño que les hace pensar que son occidentales y que están instalados ya en el desarrollo, en la carroza liderada por Ollanta Humala y su esposa. Entonces, para decir, realmente, si seguimos en ese camino, vamos a perderlo todo. Y vamos a pactar con los que terminan al final con nuestra cultura de todo. Y el problema aquí es no solamente qué nos pasa a nosotros. El problema es que si el Perú falla en este tipo de profunda acción intelectual de recuperación de todo un sistema sociocultural, nosotros somos un peligro para todo el continente. Porque si el Perú ganara eso, Latinoamérica se elevaría muchísimo. Y el Perú estaría en el centro de lo que sería una alta cultura de la humanidad comparable a la India, comparable a China, comparable a Persia, comparable a Egipto, a las grandes culturas de la humanidad que son diferentes de Occidente y que no pueden seguir engañándose de que son occidentales. Y eso implica que cada uno de nosotros, y esto ya es psicología social, chicos, disculpen, pero implica que cada uno de nosotros inmediatamente comience a escarbar los antecedentes personales, culturales, históricos, de dónde venimos, cómo es, nuestros abuelos, quiénes fueron, cómo fueron. Y no me digan como hace años mis estudiantes de Cayetano Heredia, cuando enseñé un curso de social, cuando hicimos un ejercicio sobre identidad, que la mayor parte de los chicos, la mayor parte de la mestiza, unos cuantos blancos, más o menos, digamos, de nivel socioeconómico alto, pero casi todos son descendientes de ingleses, de franceses, de españoles, de todo, pero por ahí alguna de ellas dijo, sí, pero mi tatarabuela era indiecita, pero era una princesa india, ¿no? O sea, ese tipo de deformación en la recolección y en la memoria personal, que tiene que ver con la memoria histórica y la capacidad nuestra de ver lo que estamos dejando de ver, que está latente, ¿no? Cuando tú diseñas casas en los pueblos jóvenes y nadie se mete, no viene el arquitecto para decirle aquí la salita, aquí la verdad, ellos hacen lo que tienen que hacer, ¿ya? Más recuperar toda esta concepción filosófica de base de el manejo del espacio, de la salud, la reconexión con energías, etc. Disculpen, esto es una psicóloga social que anda por ahí, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso. Antes de que se vayan las ideas y las personas, quería hacer unos cuantos comentarios. Por ejemplo, el joven que estaba ahí planteó un tema muy interesante, pero ya se fue, creo. Ah, no, aquí está. Es que más o menos lo que él hablaba tiene relación con los temas del poder y la ética. Que ya ese es un binomio de la filosofía, ¿no? El poder frente a la ética. Entonces, cada uno en su decisión personal, estas herramientas, esos instrumentos, estos métodos, sabrá pues cómo usar. Bueno, si se va por el lado más de la ética, lógicamente va a buscar el bien común, el bien del cliente, etc. Pero también lo podría usar por el lado del poder y decir, como decía el joven, lo voy a enamorar, ¿no? O voy a tratar de dominar o manipular. Entonces, esa ya es una decisión personal, ¿no?
Y respecto a eso mismo, o sea, al plantear la pregunta, tengo un recuerdo, ¿no? Dijiste como que nada más es influir, enamorar psicológicamente. No es nada más, o sea, tú tienes la responsabilidad de influir psicológicamente en el usuario, es tú tener la responsabilidad de poder cambiar para bien o para mal una sociedad completa. Pero en realidad justamente se plantea mucho eso también en filosofía, ¿no? Si, digamos, si se concientiza a las personas, ¿no? Digamos, manipulándolas psicológicamente o digamos de una forma alterándolas psicológicamente, o la concientización parte de uno mismo. Ya. Usualmente dentro de un sistema económico sí se da la enamoración de los clientes, es lo que, ese es el fin, pero hay tiene su propio, digamos, idioma de lo que es la funcionalidad, pero hay una funcionalidad que supera todo eso, el utilitarismo al que se refería Sócrates, ¿no? Se decía que Sócrates fue a una tienda, ¿no?, donde vendía un montón de cosas y él dijo cuántas cosas que no me sirven acá, ¿no? Incluso de ahí se derivó todo este tema de los cínicos, ¿no? Pero hay un aspecto de funcionalidad que traspasa, ¿no? Traspasa el aspecto psicológico. El aspecto psicológico se forma como resultado social. Somos seres sociales, ¿no? Y psicológicamente vamos formando nuestra personalidad, etcétera, y en base a eso vamos teniendo nuestras propias perspectivas de lo que queremos y no queremos. Pero hay algo que traspasa eso, que nos hace común a todos nosotros. Cuando se habla de ética, por ejemplo, la ética, es interesante el tema de la ética porque se habla siempre de la ética y de la moral, pues, ¿no? Y algunas personas llegan a pensar que es lo mismo, ¿no? Y digamos, dentro de algunos aspectos, algunas áreas sí lo pueden denominar. Dicen, bueno, en realidad no hay moral, solo hay ética normativa y ética filosófica. Y algunos a la ética normativa le dicen moral, en el caso de la filosofía le dicen moral y ética. La ética no es nada establecido, no es ninguna regla, no es nada. Eso es la moral. La moral son, digamos, ciertas convenciones sociales para poder seguirlas y poder vivir en armonía, digamos, ¿no? La ética simplemente es la actitud reflexiva. Dentro de la actitud reflexiva, y eso va mucho con lo que decía la doctora, que de verdad me pareció muy interesante todo lo que he dicho, se habla de algo que incluso va más allá de la cultura peruana. O sea, cuando uno analiza, hay un grupo de profesores de filosofía de la San Marcos y de la Pontificia Católica, de la PUC, que se reúnen a hablar justamente de la cosmovisión peruana, pues, ¿no? Se encontró el manuscrito de Huarochirí, no sé si escuchó, doctora. Tuve la suerte de asistir a una de esas reuniones y de conocer a uno, el Zenón de Paz se llama, tú también lo pudiste escuchar cuando llegó acá, ¿no? Estuve en contacto con él, me pasó su libro que todavía no lo publicó, muy interesante porque era ir abordando este tema de la cosmovisión andina, pues, ¿no? Y que traspasa incluso el aspecto del imperio inca, ¿no? Porque el imperio inca ya había una forma bien obtusa a lo que es la razón directa, porque incluso ellos eran muy opresores, los incas eran muy opresores, porque digamos, los que eran los nobles vivían de cierta forma y muy acomodados, pues, pero estaba las clases más bajas que vivían con una opresión tremenda, pues, ¿no? Pero lo que los precede, digamos, que es el aspecto pre-incaico, tiene mucha similitud con algunos aspectos de otras culturas, tal vez culturas como usted mencionaba, la cultura de los sumerios, tal vez, ¿no? O los de la India, ¿no? Pero aún así, dentro de todas estas culturas, no se trata de, bueno, esto tal vez es algo que yo difiero, no se trata de adoptar la cultura antigua, porque yo les cuento, por ejemplo, ¿no? En Grecia, digamos, no era que los griegos pensaban como los griegos, ¿no? Era que había diferentes formas de pensar, y habían ciertos pensadores, filósofos, que incluso estaban en contra de todo el sistema, cómo se daba la democracia, de esa forma que era más la demagogia, pues, ¿no? Cómo se valora la democracia. De la misma forma sucede en otros aspectos. La cosmovisión andina, incluso, yo les pongo un ejemplo, la palabra pacha, ¿no? La palabra pacha, que se puede abordar de una forma ahora muy lineal, por ejemplo, que ahorita dice, bueno, la Pachamama, que es la gracia de la tierra. En un libro muy interesante, justo de este señor Zenón de Paz, se refieren a que pacha no solo se utiliza para dar referencia a lo que es la tierra, pues, ¿no? Sino darle referencia a algo que es espacio, tiempo, algo mucho más grande que eso, pues, ¿no? Ahora, y ahí viene el tema de la tradición. La tradición está en contra de la razón. Por un lado está la razón, pero la razón rompe las tradiciones. La tradición es las corridas de toros son tradiciones. Y los españoles no la han perdido. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Está bien perder esa tradición o no está bien? La razón, que es algo, básicamente es lo mismo que la ética, porque, digamos, la ética es enfocarse en lo que son las tradiciones o ciertas normas de convivencia,
Mediante la ética es que simplemente la actitud reflexiva o la razón misma rompe justamente con esas tradiciones, ¿no? Creo que estás confundiendo un poco. Ortega y Gasset dijo que existían creencias e ideas. Sí. Las ideas no eran más, y las creencias obviamente están implementadas en las tradiciones, Sí. pero las ideas solo eran creencias formalizadas por algún tipo de institución. En este caso, la institución racional, que es la academia filosófica, la academia epistemológica, institucionaliza una tradición. Y en realidad todos son creencias, simplemente creo que lo que llamas razón son creencias institucionalizadas. No, claro, sí tienes razón si te refieres a una digamos, un efecto académico, estrictamente académico. Y cuando se habla de razón y a lo largo del tiempo es una actitud, no es llegar a un punto de idea y establecer una idea, no es decir, la razón dice que eso es así, no, la razón es simplemente una actitud reflexiva frente a todo lo que pasa en el mensaje. Hay una gran diferencia en eso. Puedes hablar ahorita de muchos puntos de vista, pero por encima de esto, o por observación misma, hay una actitud reflexiva frente a eso. ¿Entiendes? No posicionarte en ninguna y simplemente verlo racionalmente. Pero no se trata de llegar y decir la razón dice que eso es así, no, eso no es la razón es simplemente la actitud. ¿No? Bueno, esa ha sido la primera parte. Yo sé que muchos tienen preguntas, porque el arquitecto tiene muchas, yo también, aquí también. No, por favor, los invito a que no se vayan, quédense, porque esta es la parte más interesante. O sea, hemos escuchado las posturas de 3 personas y de los que han ido comentando, pero ahora creo que es el momento de que todos participen. Y es más, la idea de acá es sacar un círculo de estudio, aunque la palabra no exista, aunque el término no exista, pero en realidad crearlo. Así que los invito realmente a que si están interesados en hacer algo mucho más productivo y que no se quede en palabras, que no se quede como nos decía, a veces el problema es que sí, están las ideas, todo, pero se apagan, desaparecen y luego no queda en nada. Entonces los invito, bueno, vamos a tener unos 10-15 minutos de receso. Aprovechen de hacer sus pedidos aquí a Gilce. Realmente nos presta el local, no es fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, no sé, anímense a pedir algo. Tenemos un receso de 15 minutos, salgan, estírense, tomen aire, muévanse en los sitios, eso ayuda mucho también. Y luego nos volvemos a posicionar para empezar a hacer preguntas. Ojo, no se tienen que sentar en el mismo sitio, pueden cambiar. Si quieren por ahorita también alguien tiene una pregunta específica, algo, aprovechen.